Apreciadas estudiantes, bienvenidas a la sesión número 9. Conforme a la planificación que está articulada con el sílabo, nos corresponde hacer la revisión de lo que es la definición y tratamiento contable de las partidas de costos y gastos. Conforme al objetivo que obedece a la estructura pedagógica, señala lo siguiente: aplicar conceptos de carácter teórico que les permitirán dar una solución básica dentro de las diferentes formas contables que se aplican en los negocios, evaluando el movimiento de aquellos fondos y las cuentas por cobrar, entre otros elementos, con el fin de que se precautele y se asegure o se resguarde los recursos que son parte primordial de una empresa. A más de ello, mantenerlos y sobre todo maximizarlos o aumentarlos en la línea del tiempo. Es necesario hacer hincapié en función de ciertos conceptos preliminares o previos y diferenciar los aspectos que son manejados a nivel de la empresa industrial o manufacturera, como en el primer caso ustedes pueden apreciar visualmente en la diapositiva función de producción. Por otro lado, también tenemos las empresas que están articuladas al sector comercial. En ese sentido, tenemos la segunda función, que es comercial. La diferencia clave que se identifica en un caso es que la empresa manufacturera o industrial lo que hace en un primer momento es abastecerse de materia prima, de materiales, de insumos. Articula también la mano de obra y lo que es maquinarias y equipos para poder procesar esa materia prima y los insumos del caso y poder tener un producto terminado. Por tanto, el proceso productivo implica materiales o materia prima, mano de obra, tanto directa como indirecta, así como también otros costos asociados que se conocen como costos indirectos. Y luego de haber atravesado todas esas etapas, recién puede disponer para comercialización, para venta de sus productos producidos. No obstante, ¿qué es lo que sucede en la empresa comercial? En la empresa comercial, en tanto, lo que hace es abastecerse de artículos, de mercancías, de productos y revender. Y esa es la función que cumple dentro de este sector. Marca un porcentaje o un margen de utilidad y esto se constituye en el soporte, la sostenibilidad, el sustento, el crecimiento de esa empresa. Vamos a identificar qué es un costo y qué es un gasto. Si bien es cierto, en una empresa manufacturera o industrial, voy a citar un ejemplo, una empresa textil y cercana a nuestra localidad, la parroquia de Salinas de Guaranda, por ejemplo, ahí existen algunas empresas manufactureras y una de ellas es la empresa textil, la hilandería intercomunal Salinas. Esta hilandería lo que hace es acopiarse o abastecerse de la lana proveniente de las ovejas y de la alpaca. Le pasa a un proceso en donde hace la depuración, el lavado, la preparación de esa materia prima. En ese sentido, el momento de que adquiere la materia prima, viene a constituirse un costo. ¿Por qué razones? Porque es el valor que reconoce a la materia prima, a los productores del caso, locales, o quienes les abastecen de esa materia prima, y se constituye un costo, a más de otros rubros que lógicamente irán sumando, irán integrando dentro del proceso productivo. ¿Pero por qué se llama costo? Porque el momento de que ya tenga el producto, las madejas de hilos, los ovillos en las presentaciones que se manejen, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a manejarse? El, la disponibilidad para la venta, es decir, ya cuando en efecto vaya a comercializar, lo que va a manejar o lo que le va a identificar en la recuperación de esos valores incurridos, es decir, lo que cubrió, lo que asumió al proveedor, identificará el momento de que vende ese producto. ¿Por qué? Porque recupera ese valor más un margen de utilidad o de ganancia establecido. En
cambio, los gastos son rubros o conceptos necesarios, elementales, que se tienen que llevar a cabo, que son parte de del proceso productivo, son parte de la empresa, son parte de la marcha del negocio. Por ejemplo, en una empresa manufacturera o industrial, el concepto de las depreciaciones de las maquinarias y equipos, que sin maquinarias y equipos no podemos tener una producción determinada. Necesariamente el tema tecnológico debe estar establecido y más aún en la dinámica de hoy del contexto de la globalización, la competencia. Entonces, lógicamente, la mayoría de las empresas están en esta línea, están en esta onda de tener maquinarias y equipos de acuerdo a los avances tecnológicos. Entonces, en ese sentido, las maquinarias y equipos se deprecian, se deprecian. Por tanto, este rubro o este concepto de depreciación o de pérdida de valor que va traduciéndose en la línea de la vida útil que tiene un bien, lógicamente va a dar espacio de que se constituya como un egreso, como una disminución, como un gasto. Pero este gasto yo no le puedo cargar al valor del producto o al valor del servicio, no, más bien viene a descontar, viene a restar, viene a deducir a la base, en este caso, a la base que corresponde a la comercialización. Entonces, en otras palabras y de manera concreta, el costo son valores que son atribuidos para el producto, para la mercancía, para la prestación del servicio y que son recuperados del momento de que se establece el precio de venta o se comercializa ese producto. Por otro lado, los gastos son rubros o conceptos necesarios, indispensables, así como los costos también son erogaciones, cancelaciones, pagos, salidas por conceptos del caso. También los gastos tienen esa característica, pero ¿cuál es la diferencia en estos dos puntos? De que el gasto no se recupera, más bien lo que hace es reducir la utilidad bruta del ejercicio. Va a ir descontando, va a ir deduciendo, va a ir restando esa utilidad bruta. Un gasto es una partida que disminuye el beneficio de la empresa o en su defecto aumenta la deuda o pérdida. El gasto siempre implicará el desembolso de una cantidad de dinero y llevará asociada a una contraprestación, ya sea de bienes o servicios. En el costo dice, forman principalmente parte del costo los rubros que tienen que ver con materias primas, tienen que ver también con la mano de obra, los costos generales de producción o también llamados costos de operación. En el caso de una empresa industrial, ¿qué pasa en el sector comercial? En el sector comercial, lógicamente, el costo representa el valor pactado con los proveedores para que les abastezcan de artículos, de mercancías, mercaderías y otros rubros adicionales, como por ejemplo, si es que se está importando, trayendo desde otro país, lógicamente esto implica o trae consigo también el tema de tasas portuarias o arancelarias, sumaría al valor del costo. El flete, la movilización, el transporte para que llegue al espacio físico donde estés establecidas las bodegas o donde vaya el destino de la mercadería. Entonces, por tanto, estos son rubros adicionales. En cambio, el gasto, dice, los gastos se originan en el curso de la gestión de administración perdón, para el desarrollo de las actividades. Son ejemplos de gasto los sueldos del personal administrativo, gerente, secretaria, etcétera, el servicio telefónico, el servicio de la energía, la distribución y venta del producto y el tema de los intereses que se reconoce en créditos que hayan sido accedidos, hayan sido obtenidos en una institución financiera. Los costos forman parte del valor del producto, se incorporan al activo en el balance general. Los gastos no son parte del valor del producto, por tanto, disminuyen las utilidades en el estado de resultados. Justamente el señalamiento inicial, la explicación debida, está articulado con lo que está ratificado en estas diapositivas. Bueno, existen diferencias entre estos dos rubros o conceptos. ¿El costo es necesario o es indispensable para obtener ingresos? Si yo no incurro en esto, no voy a poder generar un proceso productivo. Si yo no me abastezco de materia prima, no puedo llevar a cabo el proceso de producción, se va a paralizar la producción. Si es que, igual, de la misma manera, si es que el gasto no se maneja, vamos a tener la identificación de que para
para el proceso productivo no es necesario que esté establecido, pero no obstante es parte del periodo, es parte de la dinámica operativa. No es necesario dentro de lo que es el hecho de mantener la actividad principal o primordial, pero no obstante es parte de la dinámica operativa. Permite a las empresas mantener su actividad. En los gastos hace que la empresa sea operativa. ¿A qué se refiere o cuál es la diferencia? Si es que no hay materia prima, si no hay insumos, si no hay la mano de obra directa, no hay la mano de obra indirecta y otros costos asociados, yo no puedo sostener un negocio en marcha, no puedo decir que va a estar en la dinámica de producción, de comercialización constante que requiere y que se establece para poder alcanzar las métricas en este caso, los indicadores de comercialización, de ventas, etc. Hace que la empresa sea operativa. Si es que no hay los servicios básicos dentro de la empresa, difícilmente las instalaciones donde está operando la planta productiva va a estar en las condiciones apropiadas o propicias para que pueda llevar a cabo el proceso productivo. Entonces, hacen que la empresa sea operativa. En contabilidad se clasifican como inversiones. ¿Por qué? Porque yo luego recupero el momento que establezco el precio de venta al público y ahí yo recupero ese valor. Pero en cambio los gastos no llevan asociados los retornos de capital, sino más bien, lógicamente, disminuyen o restan la utilidad bruta del ejercicio. Ya, bueno, básicamente una conceptualización de lo que es costo y gasto. El costo son salidas de dinero que se utiliza en aspectos directamente vinculados con la producción de bienes o la prestación de un determinado servicio. En cambio, el gasto son, si bien es cierto, coincidimos en que son salidas de dinero que se utilizan en aspectos operativos de la empresa, pero que no tienen ningún vínculo o relación directa con el hecho de la misión, de la razón de ser, con la actividad productiva, con la actividad de prestar servicios, con la actividad en este caso, de comercialización, de producción. ¿Cuáles son las características? En primera instancia, los costos se originan en la fábrica o en la planta productiva. Es indispensable para generar ingresos, genera un retorno de dinero. La segunda parte en torno a los gastos. Se origina en la administración, sirve para mantener la parte operativa de la empresa, no genera un entorno o retorno de ese dinero. Un ejemplo práctico de esto, lo que decíamos hace un instante, pago de materias primas, pago de alquiler de local, necesariamente como costos. Por otro lado, ¿cuáles serían los ejemplos de gastos? Pago de impuestos, pago del tema de la publicidad, etcétera. Si bien es cierto, tanto costos como gastos para que sean debidamente sustentados y a su vez ratificados en los registros, en el procesamiento y que la presentación de los informes financieros, es decir, los estados financieros, y que básicamente o elementalmente las empresas tienen que preparar, es el estado de situación financiera y el estado de resultados, señala que debe tener la documentación de respaldo habilitante del caso. ¿Cuál es la documentación habilitante de respaldo del caso? Los documentos comerciales y otros comprobantes, facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, tarjetas cardes, etcétera. Luego de eso conocemos, sabemos cuál es la fase o las etapas que trae consigo el hecho de atravesar la serie de transacciones que se han venido manejando en un periodo determinado. Y figura lo siguiente en primer momento, el libro diario. ¿Qué es lo que hacemos en el libro diario? Los asientos contables, en función de asientos simples, asientos compuestos, por cada una de las transacciones obedeciendo a un orden cronológico. Luego de eso, una vez ya cuadrado el libro diario, hacemos el libro mayor o mayorización. ¿Cuál es la idea de esto? Traspolar cada una de las cuentas, todos los movimientos que han sido afectados tanto en el debe como en el haber de cada una de las cuentas para determinar los saldos. Y luego con esa información preparo el balance de comprobación. Luego de eso establezco
ajustes y reclasificaciones contables, preparo la hoja de trabajo que es opcional y llego al punto en donde se señala los estados contables. Estado de resultados integral y estado de situación financiera que se conoce. En la dinámica llevada a cabo de manera sincrónica con el docente, conjuntamente con ustedes, estudiantes, se llevó a cabo la parte práctica, en donde se figura transacciones relacionadas con ingresos, con costos y con gastos. Cada una de las transacciones implicó el hecho de que identifiquemos en primer momento cuál es el concepto que se recibe y a la vez el que se entrega, tal y cual como se pone de manifiesto en la transacción. Luego de eso, la segunda tarea que teníamos que haber hecho o identificado y que de hecho de manera conjunta, conforme el abordaje, la explicación debida del docente, lo que se hizo es esos conceptos o esos rubros que se reciben, así como aquellos rubros que se entregan, vino la segunda partecita de atribuir, clasificar a la o las cuentas contables respectivas para poder hacer el señalamiento ya de los valores y las cuentas que vamos a registrar. Entonces, todos los ingresos, y eso les decía en la parte teórica, todos los ingresos, siempre en los asientos originales o normales o cuando ocurren, los ingresos se registrarán en la sección del haber. Los costos y los gastos, en cambio, siempre en los asientos originales serán registrados en el debe. Cabe señalar que la actividad de la semana, conforme la planificación del caso, se va a manejar el taller de prácticas de aplicación y experimentación sobre ingresos. Bajo la misma óptica de la explicación docente, se plantean 3 transacciones para operaciones de compras, 3 transacciones para operaciones de ventas, 3 transacciones para operaciones de costos y conforme a esas transacciones en donde se enuncia con lujo de detalles el tipo de contribuyentes con el que se hace la transacción, como por ejemplo persona natural no obligada a llevar contabilidad, un contribuyente bajo el régimen RIMPE, por ejemplo, una sociedad, una persona natural obligada a llevar contabilidad, una sociedad. Entonces, en ese sentido, existe la explicación de forma señalada, explícita en su enunciado, para que ustedes luego puedan registrar cada una de las transacciones en el libro diario y luego de eso determinen el saldo o el inventario final de la cuenta de mercaderías una vez que hayan manejado los registros pertinentes. Cabe señalar que la guía del caso está subida también en el material que corresponde a la plataforma en la sección del documento pertinente. Por tanto, ustedes pueden disponer para facilitar la realización del caso.